Free, free Palestine! Protests inside Harvard Yard attracted over 250 supporters of Palestine. Hamas is not a terrorist group. Everything that they do is justified. And there were children murdered, there were babies beheaded, including what happened last week. Every single thing they have done is justified. Every single thing they have done is justified. Repentinamente en el mundo empezaban a estallar diferentes protestas pro-palestinas y pro-Hamas. Personas que repiten y repiten estas consignas de Hamas y no tienen ni la más mínima idea a qué grupo están apoyando. Por eso el día de hoy, de una forma muy imparcial, porque no tengo ni lazos ni con Israel, ni con el pueblo palestino, ni mucho menos con Hamas, te quiero traer una pequeña radiografía para que tú puedas entender quién es realmente Hamas, que es importante aclarar que una cosa es muy diferente el pueblo palestino y otro muy diferente este grupo Hamas, que para muchos países, como estás viendo en la pantalla, son considerados un grupo terrorista. Así que empecemos con este video, que lo más seguro es que si ya sabías que era Hamas o no tenías ni idea quién es este grupo, de seguro te va a servir muchísimo para entender este conflicto en Oriente Medio. Pero empecemos descifrando qué es Hamas. Quiero que mires este mapa y este mapa te refleja cuáles son los países que consideran a la fecha de hoy a Hamas como un grupo terrorista. Y estos otros países son los que consideran a Hamas un movimiento político totalmente legítimo. ¿Qué tal si nos vamos a sus fundadores? Este hombre que están viendo en su pantalla es Ahmed Yassin, uno de sus fundadores, y este otro personaje llamado Al-Ransiti fueron los fundadores del movimiento de Hamas. Y estos hombres proclamaban constantemente frente a los medios nacionales e internacionales frases como estas que no se nos puede olvidar: somos un pueblo que no le teme a la muerte. Y cuando uno de nosotros muere es como un día de fiesta, un día de bodas para él. Quien es mártir alcanza un nivel espiritual muy elevado y su muerte es una celebración. Pero es importante entender que Hamas es un movimiento de resistencia islámica, es una organización política y paramilitar palestina sunita que se declara yihadista, nacionalista e islamista. Pero algo muy preocupante, no solamente para Israel, sino para todo el mundo entero, es que en su carta de fundación, en su preámbulo, dice estas palabras: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Y aquí podríamos sacar la primera conclusión, y es que el conflicto que Hamas ha decidido emprender en el Medio Oriente es netamente religioso. Y todos sabemos que cuando un conflicto, sus bases son religiosas, básicamente irán hasta las últimas consecuencias. Pero causa curiosidad pensar que muchas de estas personas que hoy en día están apoyando a Hamas no tienen ni la más mínima idea que su lucha principal es una lucha religiosa. Puede sacrificar su vida o la vida de su familia simplemente por un tema religioso. الإسلام بحث على أن نجاهد من أجل الوطن ومن أجل الله، وأنا جاهز بإذن الله لأن يقوم بهذا العمل الاستشهادي. زي أبوه وكنا بنتمنى الشهادة وكنا إن شاء الله في سبيل الله. أنا في طريق الجهاد زي بابا. Pero lo cierto es que en el mundo hay muchas culturas, muchas religiones que podrían aplicar esa famosa frase que el fin justifica los medios. Las políticas internas de Hamas no han cambiado en el tiempo, pero sus dirigentes sí. Ahora, a la fecha de hoy, a la elaboración de este video, su principal líder es este hombre que vemos en pantalla, Sinwar, que ocupa el cargo desde el 2017. Otra figura importante a la fecha de hoy en el liderazgo de Hamas es este hombre, Ismail Haniyeh. Pero lo más delicado de esta situación, en lo que ha metido Hamas al pueblo palestino, es que mientras que ellos siguen adoctrinando la gente que vive en la Franja de Gaza y en otros lugares del mundo, estos personajes viven como unos multimillonarios en países como Qatar. Es decir, que mientras que su pueblo se muere de hambre y sufre
todas las situaciones que estamos viendo el pueblo palestino, esta gente duerme tranquilo en uno de los países más ricos y más prósperos del mundo. Pero te preguntarás, ¿por qué? Hamas es una organización terrorista demasiado rica, millonaria. Según este documento de Forbes, de los grupos terroristas más ricos del mundo, Hamas aparece en el puesto número 5 con más de 500 millones de dólares. Pero la pregunta que tú te harás, ¿de dónde viene ese dinero que está financiando a estos grupos terroristas o a este grupo político? Pues esto viene directamente de las donaciones. Australians have been donating tens of thousands of dollars to a hardline Islamic terror group. Como han querido vender que Hamas iba a ser ese grupo que iba a liberar a Palestina y que iba a lograr que fuese reconocido en el mundo entero como una nación independiente, pues lo que en un principio era una excelente idea, a la fecha de hoy se ha convertido en la caja menor de estos grupos terroristas. Pero esto no solamente ha sucedido con Hamas, sino ustedes también recuerdan lo que sucedía hace varios años con el grupo terrorista de las FARC en Colombia, que países europeos o fundaciones pensaban que las FARC en Colombia eran los Robin Hood que iban a salvar a los campesinos colombianos azotados por la mano del Estado. ¿Por qué sucedía eso? Porque nadie se tomaba la tarea de investigar a dónde iban a llegar estos dineros, que al final con estos dineros lo que se hacía era comprar más armas, más municiones, más explosivos que eran utilizados para su mismo pueblo. Lo mismo sucede con Hamas. Muchas organizaciones, fundaciones e inclusive países. Pero aquí viene una fecha que no se nos puede olvidar y es el año 2005. El 2005 fue un antes y un después para Hamas, porque después de que Israel se retira de la Franja de Gaza, porque un año más tarde, en el 2006, Hamas tomó el control de la Franja de Gaza porque ganó las elecciones en este territorio, vendiéndole al pueblo palestino una supuesta transformación de Gaza que al final hoy lo llevó a la destrucción. Y ustedes se preguntarán como yo, bueno, y si este grupo es tan malo como lo han dicho muchos países y muchas organizaciones de derechos humanos, ¿por qué la gente lo apoya? Aquí tenemos que volver al principio de este video donde les decía que era un tema netamente religioso. Ustedes saben que el lunar o la piedra en el zapato de esta región es Israel, porque es el único territorio en donde se profesa una creencia religiosa diferente, aunque en Israel obviamente hay también sus variaciones. Ese es el primer punto. Lo segundo es que se le ha vendido a las personas desde muy jóvenes, desde muy pequeños, ese odio constante hacia Israel. Y si tú creces con eso en la cabeza, pues a la edad que ya puedas empuñar un arma o puedas realizar manifestaciones o poder atacar a objetivos en Israel, pues de seguro lo vas a hacer porque creciste con ese pensamiento. Pero escuchen lo que dice su líder, Haniyeh, en muchas ocasiones a la prensa internacional. Te digo con toda honestidad, no reconoceremos a Israel, no reconoceremos a Israel, no reconoceremos a Israel. Y con esto se frenó un poco las ayudas internacionales, pero a la fecha de hoy Hamas continúa recibiendo ayudas multimillonarias y uno de sus principales países es Irán, que es reconocido constantemente por sus hostilidades, no solamente a Occidente, a Estados Unidos, sino también a Israel. Y ustedes se preguntarán por qué Irán le conviene apoyar o ser prácticamente la mano derecha de Hamas. Porque Irán siempre ha tenido una consigna a la fecha de hoy, es expandir el Islam radical, y la única nación que se le podría oponer en esta campaña religiosa un poco peligrosa es Israel. Y miren ustedes lo que dice en otro artículo de la Carta Fundacional de Hamas. No existe ninguna solución al problema palestino, sino por medio del yihad. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. Ahora sí entiendes por qué muchos de estas protestas pro Hamas, es decir, en apoyo a este grupo terrorista,
no tiene sentido, ya que no logran ni entender la diferencia entre Palestina y Hamás. Recuerda que si te gusta esta información totalmente clara e imparcial, suscríbete a este canal porque aquí solamente hablamos de eso. Y en el artículo 15 dice: el día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, se convierte la yihad en la obligación individual de todo musulmán. Ante la usurpación de los judíos, es una obligación que sea izada la bandera del Islam. Pero todos nos preguntaremos cómo hace Hamás para llevar a la realidad estos artículos que cuando uno lo lee se le eriza la piel. Desde el ascenso del 2006, una de las primeras cosas que ha creado es una red de túneles para poderse mover sin ser detectados por la inteligencia israelí y llevar a cabo atentados terroristas a territorio israelí. Pero también estos túneles se utilizan para transportar armas y misiles para atacar al territorio israelí. Pero una de las herramientas más cuestionadas a la fecha de hoy es la propaganda y el adoctrinamiento que hace Hamás a las nuevas generaciones. Y es triste comentarles que esta ideología de Hamás, extremadamente radical, está en la vida de las personas en todas las etapas de su vida. Ya a esa persona le enseñan a odiar al pueblo judío cuando va a la escuela, cuando va al colegio o cuando ya es un hombre o una mujer adulta. Pero atentos que estas ideologías radicales no solamente están en contra de Israel, sino también a todo el pensamiento de Occidente. Es decir, a que la mujer tenga igual de derechos que el hombre, el aceptar la ideología de género, el aceptar que las personas puedan opinar libremente sobre los gobiernos y obviamente el no poder aceptar a otra religión o a otra cultura si tú en algún momento lo deseas. Por eso hoy la pregunta que les quiero hacer a ustedes: ¿por qué creen que a la fecha de hoy muchas de estas personas que apoyan a Hamás no tienen ni la más mínima idea que si ese movimiento, como lo quieran decir ustedes, político, militar o terrorista, se expandiera en el mundo entero, todas las libertades que tú y yo tendríamos a la fecha de hoy estarían en un grave peligro? انطلقنا من هذا المخيم لغرس مفهوم الثقة بالله تبارك وتعالى من المناورة واحتلال الموقع وتدمير الموقع ويحاكي أيضا خطف. Y lo más triste de todo es que de pequeños Hamás le inculca a los niños que están en una guerra santa, y al ser personas tan extremadamente religiosos de forma radical, pues todo lo que tengan que hacer para defender esa guerra santa, pues tendrían derecho a hacerlo, como lo hicieron el 7 de octubre cuando ingresaron a territorio israelí, cometiendo todos esos actos de barbarie que pudimos observar. Y ustedes preguntarán: bueno, Fabián, ¿y dónde está la otra cara de Israel, que está haciendo una situación muy difícil con el pueblo palestino? Pues si te quieres hacer esa pregunta, ¿cuál sería la situación real de Israel a la fecha de hoy y por qué ha lanzado esa ofensiva que para muchos está extremadamente sobrecargada de la utilización de la fuerza? Pues sigue este canal porque el próximo video estaremos hablando de ese tema, de la otra cara de la moneda, que es el pueblo de Israel. Y no olvides suscribirte, dejar tu opinión, comparte este video y no te pierdas nuestros directos que estamos saliendo todos los días con temas de actualidad. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por tu tiempo. Adiós.